Hoy conoceremos la historia de Camila, una mamá que está preocupada para saber cómo se realiza la autorización para sacar a los menores del país, para viajar al extranjero. Veamos la nota preparada por nuestra periodista Paulina Alvarado y después comentamos acá en estudio. Si usted es un padre separado o quizás una madre al cual el padre de su hijo le dijo voy a ir a comprar cigarros y vuelvo pronto, pero sabemos que eso no pasó, ponga mucha atención porque hoy vamos a conocer una historia que identifica a millones de padres y madres que sueñan con sacar a sus hijos fuera de Chile, ya sea por vacaciones o cualquier otra necesidad, ¿no? Esto es precisamente lo que pasa cuando se ven imposibilitados de poder hacerlo. ¿Por qué? Por la firma del otro padre que no da el permiso para poder sacarlos de Chile. Esto es lo que precisamente le pasó a Camila y vamos a conocer su historia. Yo tuve un matrimonio de 18 años, el cual yo tenía un amigo de infancia que pinchamos cuando éramos jóvenes. Dentro del matrimonio yo me reencontré con él, hubo una relación extramarital, donde ahí nació mi hija. Cuando la niña tenía 2 meses, yo decidí contarle a mi marido que la niña no era de él. Pero su marido ya había reconocido a la niña, por lo que el padre biológico tuvo que impugnar la paternidad y él quedó como el padre legal de la menor. Él cumplía con todo lo que es la pensión, pero no con las visitas. Nunca vio a la menor. Literalmente no la conoce, la vio una vez cuando era bebé. ¿Una vez? Una vez. Y nada más, Nada. o sea, ni siquiera te pregunta No cómo hay está. visita, no hay nada. Bueno, mi marido actual es como el papá de mi hija realmente. Tú tienes hijos mayores y uno de ellos parece que en el extranjero, y ahí es cuando se genera el problema, ¿no? Sí, ahí se genera Cuéntanos el de eso. problema. Mi hijo se fue hace un año, más o menos como un año y medio. ¿A dónde? Se fue a Brasil. Y tuvimos la posibilidad de poder viajar a verlo porque la niña lo echa mucho de menos. Y tú también, como Y yo mamá. igual, como mamá. Es así que solicitaron el permiso para poder sacar a la niña al extranjero, pero el padre se negó a firmar el documento. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que pedía a cambio de la firma que se le hiciera la devolución de un dinero que por error le había llegado a Camila al momento de hacer la retención del 10% de él debido a la deuda de pensión. Es decir, él solicitaba la mitad del monto que se le había depositado a ella y así le daba permiso a la niña para ir al extranjero. Prácticamente fue como un chantaje. ¿Y qué pasó? Que el juzgado de familia a él le dejó esa plata como a favor por la pensión de alimentos. Entonces, bajo ningún punto él debiese haber puesto oposición a haber dado esta firma. Y yo tuve que hacer todo el trámite legalmente con abogado. ¿Tú ya habías comprado los pasajes? Sí, incluso? tuve que comprar los pasajes para poner fecha en el juzgado, para que el juez me pudiera dar la autorización. ¿Cómo fue esto para ti? Porque hay una ilusión detrás de poder ver a tu hijo, de que tu hija también se pueda encontrar con su hermano mayor. Cuando uno ya va y pide la firma, que es algo, un trámite súper sencillo, y te dicen no. ¿Qué pasa ahí? Porque yo creo que tu historia es la que viven muchos padres. O sea, tuve que gastar plata para poner un abogado y la ilusión de mi hija de poder viajar, de ver a su hermano. Y eso para mí fue una vulneración de los derechos de ella, porque en el fondo aquí el tema es ella. Lo que a mí me duele más es eso, que esta persona ni siquiera se puso la mano en el corazón. Mi hija rezaba todas las noches pidiéndole a Dios que le dieran permiso para viajar. Pero esta historia no termina mal, porque Camila accedió a que efectivamente este dinero que le había llegado por error se usara a favor del padre de la niña, cosa que él no pagara pensión de alimentos por los siguientes meses hasta completar el monto que por error había llegado a ella. Todo esto a través de un juicio para que finalmente él accediera a firmar el documento y la niña pudiera salir del país, cumpliendo así su anhelado deseo. Fueron momentos de mucha angustia y que por eso yo decidí llamarlo a ustedes para exponer este caso, porque de verdad, aparte de ser doloroso, porque es un niño, y me gustaría que esto no le volviera a suceder a ninguna mamá, porque hay muchas mamás que yo creo que están pasando la misma situación que la mía, y no es justo.
Tu hijo va a vivir allá, probablemente lo van a querer volver a ir a ver, y tu hija recién tiene 7 años, o sea, faltan 11 años más para que sea mayor de edad y pueda viajar por sí misma. ¿Te preocupa eso, Cami? Una vez llegando acá voy a ver el tema legal también para ver de qué manera no tengo que volver a pasar de nuevo por la misma situación. Yo entiendo que esta persona no quiere tener relación alguna con su hija, pero en tema legal me gustaría hacerlo como corresponde, de tener yo la tutela completa de la niña. Y no sé si aún así tengo que todavía seguir pidiendo los permisos, eso no lo tengo claro. Luego de conversar con Camila nos quedan algunas reflexiones, como por ejemplo, ¿cuánto derecho tiene un padre que está prácticamente ausente a truncar el sueño de una niña de poder viajar fuera de Chile? O también, ¿cómo poder evitar este tipo de realidades que de cierta forma vulneran los derechos de los menores? Esta es la temática que hoy vamos a ver y les dejo las preguntas planteadas ahora en el estudio. Y ya estamos acá en el estudio, estoy con mascarilla porque estamos con el magistrado, el juez Pedro Maldonado, que va a responder estas preguntas que son de bastante ocurrencia, sobre todo en los periodos de vacaciones. Hola Carmen Gloria, gracias por la invitación y sí, estamos para orientar también y responder algunas consultas. Vamos de lo más genérico a lo más particular. Lo más genérico, la ley establece que aquel de los padres que no vive con el hijo y que no viaja, aunque viva con el hijo, que no viaja en realidad, tiene que dar su autorización cuando viaja con uno solo de los papás. Sí, en términos generales, a ver, partamos por la regla general. Ya. Diríamos que prácticamente en todos los casos se va a requerir la autorización del padre o madre que, por ejemplo, no tiene el cuidado personal y que no viaja. Pongámoslo así en simple. Ya. Eso O sea, como regla general. Punto genérico ahí va a ser bien detallista. Sí. Aunque yo no esté casada, pero el papá de mi hijo lo reconoció y si no viaja conmigo, necesito su autorización. Si estoy casada y vivo con el papá de mi hijo, pero el papá no viaja, igual tiene que autorizar. Igual. En el caso que hablaba ella, si yo tengo, que esa es típica pregunta que nos hacen a nosotros, si yo tengo el cuidado personal, si yo tengo la patria potestad, ¿igual tengo que pedir permiso al papá que no viaja? La ley solamente en un caso relacionado con el cuidado personal omite la autorización del otro. Y es el caso en que el cuidado personal ha sido atribuido judicialmente, es decir, mediante una sentencia. ¿Hay un tribunal que lo obligó a reconocer al niño? No, o sea que la sentencia dijo el cuidado personal lo va a tener la madre, por ejemplo, o el padre. Se lo quita a otro. Claro. Es el único caso en que esa madre, supongamos que obtuvo, después de un juicio, el cuidado personal, puede viajar con el hijo sin la autorización del padre, a menos que exista una regulación del régimen comunicacional. Porque si hay un régimen comunicacional o visitas, como la gente lo conoce coloquialmente, igual el padre va a tener que autorizar la salida. Ya, entonces, por regla general, siempre el padre que no viaja tiene que dar la autorización, sea el papá o sea la mamá, la que no viaje. Sí. Este es un procedimiento que las partes, hemos visto en el programa, pueden hacer voluntariamente, siendo ante notario, no tiene ninguna dificultad. Sin embargo, se judicializa cuando el que tiene que dar el permiso no quiere darlo. Sí, ocurre no pocas veces que están de acuerdo inicialmente. Supongamos que el papá dice, sí, no hay problema, yo voy a autorizar. Y deja pasar el tiempo y no lo hace y se acerca ya a la fecha que tenía planificada. Muchas veces son viajes de razones muy simples como vacaciones o una gira de estudio del hijo o hija o van a competencias deportivas, por ejemplo, por el colegio a otro país. Entonces, muchas veces ocurre que se retarda y no se da la autorización y ya cuando está un poco encima la fecha, ahí la madre se da cuenta que no la va a obtener y se produce la necesidad de tener que presentar una demanda. Y el problema es que ahí va contra el tiempo. Claro, cuando llegan a Policía Internacional son ellos, ¿cierto? Los funcionarios de la PDI de Policía Internacional los llamados a controlar que si viaja un menor de edad acompañado por un solo padre, esté la autorización del otro. Sí, el control es muy estricto en realidad. Aquí en Chile por lo menos es bastante estricto y la Policía de Investigaciones controla eso, pero muy, muy bien. Vamos a la parte judicial. ¿Necesita esto un abogado? A ver, inicialmente yo diría que sí, porque aquí en nuestro sistema todos estos procedimientos en familia en general son con patrocinio de abogados. Ahora, si es un viaje, una cosa normal como vacaciones, inicialmente tal vez podrían no tener el abogado y el tribunal la va a resolver y lo va a tramitar sin el abogado, solamente con las partes. Pero cuando se produce un conflicto en el juicio, pues supongamos que el padre se presenta al juicio y se opone ya formalmente en la contestación de la demanda, claramente el patrocinio de abogados es vital. Fundamental.
¿Hay que presentar las razones del viaje y establecer una fecha de ida y de regreso? Sí, nuestra ley ahí exige un par de cosas. La fecha de inicio y término del viaje. Es decir, siempre tiene que haber una fecha acotada. Desde un día hasta un día también determinado. Pero además tiene que concurrir, y eso lo evalúa el juez, el beneficio que pueda reportar, especialmente cuando hay una oposición o el padre no quiere dar la autorización o no dice nada incluso. ¿Ya? Ahí el juez tiene que ponderar eso. Bueno, ¿qué tan justificado está esto? ¿Es beneficioso o no? Ahora, ¿o constituye alguna vulneración o algún daño para el niño? Ahora, cuando son estos motivos, como te decía, cotidianos, la verdad no hay mucho que evaluar ahí porque es una cosa muy simple. Vacaciones ¿Puedo tramitarlo por 15 con días. mucha anticipación? Por ejemplo, tramitar ahora para el próximo verano. Lo ideal es hacerlo siempre con antelación. ¿Ya? Porque si voy a viajar, supongamos, ahora estamos en marzo, quiero viajar en junio, ya mayo, recién presentando esto, es muy encima, muy ajustado. Y a veces las personas ya vienen con todo comprado, han comprado pasajes, reserva de hotel, y se encuentran con que el otro progenitor no quiere dar la autorización. Y la pregunta que hacía la mamá que vimos en la nota, ¿se puede obtener una autorización del tribunal para siempre? Así como, mire, de aquí hasta que la niña sea mayor de edad, ¿usted va a viajar sola con la niña? No, no es tan así, pero sí hay un caso de una autorización que es un poco más amplia, que dura por lo menos 2 años, y se da cuando, supongamos que el padre, que no vive con el hijo o hija, tiene un régimen comunicacional fijado y no lo cumple. Perfecto. Es decir, hay un régimen, él no lo cumple, y en ese caso el juez podría autorizar hasta por 15 días en los próximos 2 años la salida. Perfecto. Y con eso la madre que pretende viajar, por ejemplo, se puede evitar el tener que ir constantemente. Pero ese es el único caso. Y el otro ya son los casos, diría yo, más complejos cuando se pide autorización para residencia definitiva en otro país. En el caso de los papás que no han pagado nunca la pensión de alimentos, ¿el tribunal va a resolver sin escucharlos? Cuando no han pagado, la ley dice que por lo menos tiene que haber sido apremiado en un par de ocasiones. Ya, tengo que darle cobrado y tengo que darle para una premio. Algún apremio, ya sea arresto o suspensión de licencia o retención de impuestos, entre otras cosas. Ahí el juez verifica eso y prescinde de la opinión del caballo. Sí. Así que ojo ahí a los que estén debiendo pensión de alimentos. Y como último caso, que también es bien recurrente, las personas que llegan a acuerdo y tienen la autorización permanente para sacar del país a los niños, igual necesitan tener un certificado de que esté vigente este acuerdo, ¿no? Sí, esos acuerdos como autorizo para siempre son más bien una práctica. Claro, ahora, cuando pasa mucho tiempo, de todas maneras, la autorización tiene que tener una vigencia. Ya, entonces uno va con el certificado de nacimiento, con la escritura donde se autorizó la notaría y además un certificado de vigencia obtenido en el conservador de las raíces, se pide. Claro, ahora lo ideal ahí, lo más simple quizás es derechamente que el otro progenitor renueve la autorización. Muchísimas gracias, mi querido juez, por habernos informado tan bien sobre un tema que yo sé que les interesa mucho. Vamos a seguir luego hablando otros temas acá con el magistrado.